Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. En Venezuela, las primarias opositoras en las que María Corina Machado logró una contundente victoria han sido tachadas de fraudulentas por el gobierno chavista. Machado, por su parte, continúa inhabilitada para ejercer cargos públicos, una medida que entró en vigor en 2015 y que en consecuencia le impediría ser candidata presidencial en 2024. La comunidad internacional ejerce presión para que se despeje el camino hacia unas elecciones transparentes. Para entender esta nueva coyuntura que atraviesa el país, recibimos hoy en el programa a Michael Penfold, politólogo venezolano, quien nos recibe precisamente desde Caracas. Señor Penfold, bienvenido al programa. ¿Se siente usted optimista o pesimista en relación al escenario político que se abre actualmente en Venezuela? Gracias, Johan, por la invitación. Yo me siento, digamos, más optimista, pero con mucha incertidumbre sobre el futuro político venezolano, de cara a un proceso de negociación entre los Estados Unidos, la Casa Blanca y Miraflores en Caracas, y también entre la oposición venezolana y el chavismo alrededor de una serie de pasos previos para poder llegar a las elecciones presidenciales del 2024, entre las cuales estaba la realización de las primarias que ocurrió, pero también un proceso que si bien arrojó unos resultados muy importantes en términos de participación y la concentración de los votos, del 90% de los votos en una sola candidata, en este caso de María Corina Machado, también es cierto que es un proceso que se vio manchado de alguna manera por un proceso de judicialización de las primarias, que lo que ha terminado de hacer es de ratificar la existencia de esas inhabilitaciones, no solamente para ellas, sino también para dos otros candidatos, entre ellos Enrique Capriles y Superlano. Esto genera muchísima incertidumbre de cara a los compromisos que han asumido las partes, pero también es cierto que el proceso de negociación previo es un proceso muy importante, que establece un camino, un paso a paso que cada una de las partes, entre ellas los Estados Unidos, la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, deben de dar de cara a esa elección presidencial del 2004, que ese mismo acuerdo establece que debe ocurrir en el segundo semestre del año entrante. Señor Penfold, pero ¿se dio un tiro en el pie la oposición venezolana al elegir a María Corina Machado como candidata única sabiendo que está inhabilitada políticamente? Es decir, si se hubiese elegido otro candidato que no tuviera una inhabilitación, el debate hoy en Venezuela sería otro. Mira, lo cierto es que las candidaturas más importantes, que era la de ella, quien ganó y que concentró la mayoría de los votos para su candidatura presidencial, e incluso un candidato como Enrique Capriles, que se retiró de esas primarias, ambos estaban inhabilitados. Entonces, el tema de las inhabilitaciones, sobre el cual yo tengo la impresión de que en Barbados, México, no hubo un acuerdo definitivo entre la Casa Blanca, Miraflores y la oposición venezolana, es la manzana de la discordia. Y vamos a ver cómo es que eso va a ir evolucionando en el tiempo en torno a esos compromisos que se pudieron haber asumido alrededor de ese tema. Han habido dos intervenciones muy importantes por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, que ha dicho claramente que lo que se está esperando es que para finales de noviembre deberían haber una serie de medidas adicionales que van a decirnos si efectivamente este proceso de negociación va en la dirección correcta o por el contrario va a atravesar por una situación de muchísima incertidumbre que podría conllevar a revertir la licencia general que se otorgó en el sector petrolero, minero y gasífero en el país. Señor Penfold, pero ¿puede hacer algo la comunidad internacional o Estados Unidos poniendo esta presión? Porque parece difícil imaginar más presión internacional sobre Venezuela que la que padeció el régimen a partir de 2019 cuando emergió Juan Guaidó en la escena política. Sin embargo, las cosas no cambiaron básicamente. Maduro siguió en el poder y la oposición se desinfló. ¿Por qué esta vez esa presión internacional podría lograr un efecto diferente? Porque dentro de los acuerdos hay unos incentivos muy importantes para que las partes cumplan. En especial, la reinserción venezolana en los mercados petroleros de los Estados Unidos y de Europa.
que en la práctica esta licencia general que se otorgó remueve las sanciones secundarias y remueve las sanciones que limitaban el acceso en particular al mercado norteamericano. En contrapartida, que es lo que Blinken anunció como el próximo paso después de la realización de las primarias y de la escogencia de María Corina Machado como candidata presidencial, pareciera que hay un acuerdo que todavía es difícil de interpretar en este tema de las inhabilitaciones, que requiere tres cosas. En primer lugar, requiere la liberación de los presos americanos que están en Venezuela, que probablemente va a tener una contraparte de presos que han venido exigiendo el chavismo que se liberen, que están en los Estados Unidos. La liberación de los presos políticos venezolanos aquí en Venezuela, en Caracas, y adicionalmente que pareciera que es la demanda central de los Estados Unidos, que es una revisión a través de un mecanismo legal y constitucional de esas inhabilitaciones. Entonces, lo que tenemos que ver ahorita es si a finales de mes esas tres cosas comienzan a suceder. Si empiezan a suceder de manera clara. Esta coyuntura, ¿a quién perjudica o a quién beneficia? A primera vista pareciera perjudicar a la oposición, ¿no le parece? Pues ahora está enfrascada en una batalla porque se levante la inhabilitación contra María Corina Machado y porque se reconozcan esas elecciones primarias en lugar de estar ya haciendo campaña electoral de cara a esos comicios de 2024. Mira, yo creo que el acuerdo de Barbados tiene una serie de beneficios muy importantes. O sea, en primer lugar, establece un periodo de fecha electoral. Eso no existía en Venezuela hasta hace poco. Segundo lugar, hace un compromiso a nivel de garantías electorales y la participación de la observación internacional. Es decir, reconoce la necesidad de proteger esas garantías y de invitar a la observación internacional. De hecho, la semana pasada el Centro Carter estuvo en Venezuela y ratificó que va a observar electoralmente el proceso, y el acuerdo pareciera estar invitando también a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. Entonces, eso que está en el acuerdo es fundamental. El tema central, más allá de estos grandes avances, que es la fecha electoral, las garantías y la observación, tiene que ver con este tema de las inhabilitaciones, que a mi juicio es la manzana de la discordia de toda esa discusión, porque evidentemente la oposición racionalmente va a ejercer toda la presión internacional que pueda, toda la presión doméstica que pueda para lograr esas habilitaciones, y por otro lado, los Estados Unidos está demandando claramente que haya un proceso que permita la revisión de esas inhabilitaciones, y por otro lado el chavismo está diciendo básicamente que hay ciertos grupos bajo los cuales ellos no van a permitir que participen, fundamentalmente aquellos grupos que estuvieron vinculados con el interinato, en el caso venezolano. Pero señor Penfold, usted me ha hablado varias veces del acuerdo y de las negociaciones en Barbados. Solo en la era Maduro, si mis cuentas son correctas, el gobierno y la oposición se han enfrascado al menos en 6 diálogos. Durante la administración de Hugo Chávez hubo otro puñado más, usted los conocerá mejor que yo, los diálogos entre empresarios y gobierno de 2001, diálogo con la Mesa de la Unidad Democrática, diálogo con la OEA en el 2012, el Grupo de Boston, en fin, los diálogos de República Dominicana. Los resultados han sido casi nulos en la mayoría de los casos. ¿Por qué pensar que en esta ocasión será diferente? Todas esas negociaciones, incluyendo la negociación de Dominicana en el 2018, fracasaron. No hubo acuerdo. La elección de Barbados, México, hay un acuerdo. Hay un acuerdo que está publicado, que está firmado por las partes, cosa que es importantísima para el caso venezolano en este momento, que parecía algo que no iba a suceder y que sucedió. Entonces, ahora el tema, como dije, hay que verificar si ese acuerdo se cumple o no se cumple. Ese acuerdo, de alguna manera, tenía varios compromisos. Primero era permitir que las primarias ocurrieran. Ocurrieron, y ganó María Corina Machado, y hubo una gran participación, pero hubo una judicialización posterior, que es muy delicado, que suspende los efectos de las candidaturas de esas primarias y ratifica las inhabilitaciones. Ahí hay un tema muy delicado que tiene que resolverse. En segundo lugar, tienes el tema de la fecha.
el tema de la observación y el tema de las garantías que está en el acuerdo, además de los incentivos que acompañan a ese acuerdo que tiene que ver con la flexibilización de sanciones a través de una licencia general y que tiene que ver con compromisos humanitarios y con compromisos también en materia, digamos, de liberación de presos políticos y derechos humanos en Venezuela. Señor Penfold, brevemente, para hablar de la figura de María Corina Machado, porque se nos comienza a acabar ya el tiempo. Machado ha sido vista durante años como un personaje radical en Venezuela, un personaje que pedía soluciones extremas para forzar la salida de Maduro, abogando a veces incluso por una intervención militar. ¿Cómo es que llega ahora a convertirse en la cabeza de la oposición? ¿Entendemos esto como un desgaste del liderazgo opositor o como el agotamiento de las opciones moderadas para lograr una transición en el país? Mira, cuando uno evalúa los resultados en las primarias es indudable que hay un gran hartazgo, un gran cansancio en el elector venezolano con la situación política del país. El venezolano quiere un cambio, básicamente. Quiere un cambio político, lo quiere en paz, lo quiere a través del voto y lo quiere en un espacio donde haya una negociación que permita además una recuperación económica del país. Un país que ha sufrido la ola migratoria más grande de la historia latinoamericana reciente sin haber tenido una guerra civil. Entonces, es muy dramático lo que ha vivido la población venezolana. La votación de María Corina Machado en términos de la participación en las primarias y en términos de la concentración del voto en ella refleja precisamente ese hartazgo, esa necesidad de buscar un cambio que el votante percibe que no está obteniendo ni por el lado de la oposición más tradicional y tampoco está obteniendo por un cambio interno dentro del chavismo. Entonces, ella logró capitalizar eso. Ahora, ella tiene que en este momento poder utilizar esa votación, ¿okay?, ese capital político que logró acumular en esas primarias y generar las condiciones para que ella pueda ser habilitada. Ahora, mi impresión es que en términos de la negociación hay acuerdo prácticamente en todo, en temas petroleros, en temas de derechos humanos, en temas de garantías electorales, de participación de la observación electoral, pero no hay acuerdo en torno a cómo manejar este tema de las inhabilitaciones, que sin duda alguna es tremendamente injusta y que hay que tratar de resolver. Pero también es cierto que Venezuela está en este momento no exactamente en un proceso de democratización. Venezuela está en un proceso de apertura electoral que pudiese conllevar, dependiendo de cómo se implemente este acuerdo de Barbados-México, que pudiese conllevar un proceso de reinstitucionalización y de redemocratización del país. Entonces es un país que está en un momento muy frágil, porque al final todo depende de estas 6 páginas que se firmaron hace poco más de un mes y que marcan, digamos, el paso a paso que cada una de las partes, incluyendo los Estados Unidos, el chavismo y la oposición, deben cumplir para llegar a una fecha electoral con unas elecciones que sean mínimamente competitivas, mínimamente libres, mínimamente justas y que podría ocurrir a finales del 2024. Es un acuerdo débil. Señor Penfold, la gran contradicción de esta situación, y con esto le hago mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo, es cómo entender que la oposición, que durante años denunció que el régimen controlaba todas las instituciones del país, que boicoteó otras elecciones por considerar que no había condiciones para que se celebraran comicios libres y transparentes, ¿cómo se explica que ahora se prepare para medirse en las urnas y tratar de sacar a Maduro del poder por esa vía? ¿Podría haber condiciones realmente en 2024 para que haya elecciones democráticas en el país? Brevemente, por favor. Porque Johan no tiene otra alternativa. Y es una vía que pudieran capitalizar para lograr eso. Mira lo que acaba de pasar en Guatemala con todas las dificultades, en una situación que es muy diferente a la venezolana, pero donde el tema de las inhabilitaciones estuvieron presentes, pero hubo ciertos loopholes, como dirían en inglés, es decir, ciertos espacios que la oposición logró aprovechar para poder presentar un candidato que ganó esa elección, que hoy no se ha podido juramentar todavía, pero que logró un cambio
político, electoral, que todavía no se ha traducido en un cambio institucional. Bueno, miren, en esas condiciones, obviamente Venezuela se parece mucho al caso guatemalteco. No es exactamente igual a Nicaragua, Guatemala, y Venezuela no será exactamente igual ni a Guatemala ni a Nicaragua, pero son situaciones, digamos, donde la democracia no está funcionando y donde de alguna manera tampoco la oposición tiene una alternativa distinta que pueda quebrar el sistema a través de distintos mecanismos, incluyendo la presión internacional que tanto se intentó en el pasado y que les obliga además a ir a transitar este camino. Yo creo que hasta ahorita la oposición, incluso después de las primarias, ha dicho varias cosas que a mi juicio son importantes. La primera que ella ha dicho, María Corina Machado, ha sido: yo voy a cumplir con el acuerdo de Barbados. ¿Okay? Ella no ha dicho que lo va a desconocer, ha dicho que va a trabajar dentro de ese marco, que es lo que tenemos y que es muy frágil, como te he repetido en varias ocasiones. Estamos en un momento muy delicado, digamos, mejor que lo que teníamos, pero es como caminar sobre cáscaras de huevo, es decir, es muy complejo, Johan, el proceso venezolano, y no será sencillo, no lo será. Sí. Exacto, es un momento complejo para Venezuela, una coyuntura, un nuevo pulso político entre el gobierno y la oposición. Lo conversábamos con el señor Michael Penfold, politólogo venezolano que nos atendió desde Caracas, Venezuela. Señor Penfold, muchas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Un placer.